importancia de la inclusión, de la democratización incluso de los espacios laborales. Y también creo yo que las conferencias que hemos estado llevando a cabo suman, no solamente en el aspecto laboral y desde las intervenciones que tenemos en las tareas que tenemos a nuestra responsabilidad, sino también en lo personal. Para quien se conecta por primera vez, me presento. Mi nombre es Zulma Campos, soy titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República y le agradezco muchísimo que nos acompañe parte del equipo de la unidad. Está conectada la maestra Yolanda Pérez Santillán, está la licenciada María Esther Flores, está la licenciada Jocelyn y en este evento, en este espacio, la maestra Rosalinda no se encuentra conectada porque ella está justamente con un curso sobre lenguaje de señas mexicana que estamos llevando en el Senado de manera presencial, que ha sido toda una buena experiencia. Y bueno, pues pareciera que estamos explotando al Instituto de las Personas con Discapacidad en nuestras actividades, pero han logrado ser un espacio y una institución muy aliada, además con toda la colaboración que siempre nos dan. Así es de que agradezco nuevamente que en esta conferencia nos acompañe nuevamente parte del equipo de esa importante área del gobierno de la Ciudad de México y que está colaborando en espacios con instituciones federales y locales para transformar nuestra cultura institucional. Entonces, pues no hago otra cosa más que dar la bienvenida. Ya están conectados el maestro Aldo Muñoz y el licenciado Pablo Elisea. Me voy a permitir nuevamente darles la bienvenida y mencionar de manera muy, muy breve la semblanza de ambos. Ellos estarán compartiendo este espacio con la dinámica que ellos nos puedan ir compartiendo, nos puedan ir estableciendo y también estaremos conectadas el equipo de la unidad para apoyarlos con las intervenciones a través del chat y también las instrucciones que la maestra Yolanda pues nos pueda ir compartiendo respecto al registro de la asistencia y todo lo correspondiente a la inscripción en este espacio. Entonces, pues nuevamente muchas gracias al maestro Aldo Muñoz, que ya lo adoptamos desde el Senado de la República. Él cursó la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Autónoma de México. Tiene el grado de maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la máxima casa de estudios. Cuenta con la especialidad en Seguridad Pública por el INACIPE y la especialidad en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. En el ámbito académico, imparte cátedra en las materias de metodología de las ciencias sociales y gobierno y asuntos públicos, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y Políticas Públicas, en el Instituto Nacional de Administración Pública. Coordinó la publicación La incidencia en las políticas públicas de inclusión de las personas con discapacidad, publicada por el INAP. Además, en el servicio público ha ocupado diferentes cargos en la Administración Pública de la Ciudad de México y en la Administración Pública Federal. Actualmente, el maestro Aldo Muñoz Ortiz es director de Políticas y Fomento a la Inclusión en el Instituto de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de México. Por otro lado, estará también compartiendo este espacio el licenciado Pablo Elisea Sánchez, como les comentaba, y él es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene la licenciatura en Inclusión Laboral, Social y Educativa de Personas con Discapacidad por la Universidad Tecnológica Santa Catarina, con sede en Nuevo León. Además, cuenta con la especialidad en Derechos Humanos por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado en Igualdad y No Discriminación y el diplomado en Metodología en la Investigación Social por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, el licenciado Pablo Elisea está comisionado al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México en la jefatura de la Unidad Departamental de Sensibilización. Entonces, pues, más que no quiero restar más minutos a este espacio, les doy nuevamente nuestra más
más afectuosa y cordial bienvenida. Saludo a quienes nos acompañan desde los congresos de los estados, como siempre, desde los estados, a quienes nos acompañan del interior o de las áreas del Senado de la República y de otras dependencias del gobierno federal. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Ustedes nos dicen si comenzamos o quién tomaría la primera intervención, el maestro Aldo o el licenciado Pablo. Me están diciendo que el maestro Aldo Muñoz, y bueno, pues le cedo el espacio. Muchas gracias nuevamente, maestro, por acompañarnos. Estamos a su escucha. No escuchamos al licenciado Pablo. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Ahí ¿Me ya, escuchan? ahí ya, Perfecto. Es Pablo. que había comentado que iniciaba el maestro Aldo, ¿no, verdad? Yo escuché No, claramente. usted, Pablo, Perfecto, adelante. Sí. excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es en verdad un gusto enorme estar compartiendo con ustedes estos momentos. Sin más preámbulo, vamos a dar este inicio. Comenzaremos a decir quién es el instituto. El Instituto de las Personas con Discapacidad es el órgano encargado de coordinar justo con el Ejecutivo local y con todas las áreas de la administración pública de la Ciudad de México en el diseño, implementación, evaluación y también la actualización de la política pública en materia de discapacidad. También lo que hace el instituto es generar justamente todos aquellos mecanismos, ¿no? Apoyos tanto sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su plena participación en igualdad de condiciones con los demás en todas las áreas de la vida. Vamos a darle, por favor, a la siguiente. Vámonos, por favor, a los modelos históricos, por favor, Andrea. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar brevemente sobre estos modelos por los cuales ha transitado la discapacidad. Hablaremos que han existido a lo largo de la historia tres modelos o tres paradigmas. Uno de ellos es el paradigma de la presidencia, el paradigma de la rehabilitación y el actual, el paradigma o modelo social de la discapacidad, que es muy importante porque es con el cual transitamos justamente a esta visión de derechos de las personas con discapacidad. Hay que mencionar que el primer modelo, el modelo de presidencia, nace a partir de las guerras mundiales, en donde aquí la discapacidad se entendía como un problema de las personas. Aquí era común utilizar términos como menos válidos, lisiados, rengos, cojos, toda una serie de términos. Aquí esta visión se centra el problema justamente en la persona. En este paradigma, las personas con discapacidad son sujetos de protección, de caridad, de tutela, de asistencia, son sujetos, justamente sujetos que viven en una situación pues, de pobreza, en el cual aquí la discapacidad justamente no nos va a decir que incluso la persona con discapacidad no es vista como persona, ¿no? Aquí la discapacidad es parte como si fuese de un castigo divino o una, justamente igual, una acción del maligno, en donde la persona con discapacidad pues no era vista como tal, como persona, no era un sujeto pleno de derechos. En este paradigma hay que mencionar que las principales connotaciones, bueno, las personas con discapacidad no formábamos parte de la sociedad, precisamente éramos excluidas, éramos segregadas, los servicios que se brindaban para esta población, pues eran brindados únicamente de manera benéfica, a nivel social, éramos colocados en la última de las clases, estábamos expuestos a todo tipo de discriminación, abandono, exterminio, dentro de los servicios
médicos, pues éramos tratados como objeto las personas con discapacidad. Viene posteriormente el modelo médico rehabilitador, que este se origina justamente por las circunstancias políticas, económicas y sociales que acontecieron en esta posguerra. Estas situaciones sí influyeron para que las personas con discapacidad eh, pues fueran vistas, ¿no? Desde vistas como pacientes. Aquí la discapacidad, de igual, de igual forma, el problema se enfocaba en la persona, en sus deficiencias, en sus limitaciones. Por lo tanto, tenía que haber un grupo de profesionales liderados por un médico, quien iban a proporcionar justamente a ver cuál era el nivel de integración que la persona con discapacidad podía acceder para acceder a todas las áreas de la vida. Aquí, ojo, en este paradigma, justamente la palabra referenciada es la integración. Aquí la persona con discapacidad justamente era vista como una enfermedad. Se buscaba dentro de esta rehabilitación ver qué habilidades, qué capacidades recuperaba la persona con discapacidad. Pero si la persona con discapacidad no se podía integrar a la sociedad, el problema estaba en la persona, en esas deficiencias, en esas limitaciones. Si bien aquí el concepto de discapacidad evoluciona y comenzamos a tratar a las personas como pacientes, ¿no? Sin duda, ¿no? Se sigue siendo justamente una visión de que son personas pues no útiles, no aptas, no con relación a la producción, al consumo y al desarrollo económico de la sociedad. Pues como tal, a estos dos modelos surge como el modelo social surge como un reclamo a estos dos modelos. Y el modelo social nos va a decir que la discapacidad pues es algo preponderantemente social, que no está justamente, no es algo que se va a enfocar aquí justamente a las barreras. Pero aquí va a ver a las personas con discapacidad ya como sujetos de derechos. En este paradigma es relevante justamente el principio de inclusión, en donde nos tiene que decir que aquí todas las normas, las leyes, las políticas tienen que irse adaptando, planificando, justamente para eliminar las barreras tanto sociales, barreras actitudinales y barreras también estructurales que impiden nuestra plena participación en igualdad de condiciones con los demás. Muy bien, pues aquí, para finalizar este breve recorrido, pues hay que mencionar que estos paradigmas no se sustituyen, no se suplantan unos a otros, sino que conviven, perduran y en cualquier momento se pueden volver a activar. Es decir, la visión, la percepción que nosotros tengamos de las personas con discapacidad puede nuevamente salir a flote en cualquier momento. Es importante saber desde qué montículo nosotros vemos a la discapacidad, porque desde la manera en cómo los vemos es justamente como vamos a ir desarrollando justamente estas leyes, estas normas, estas políticas públicas, ¿no? Todos estos programas en los cuales tenemos que contemplar a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, igual, ¿no? En igualdad de condiciones con los demás. Eh, no sé si aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Hasta este momento todo claro, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a darle a la siguiente. Vamos a ver un poquito sobre el marco normativo. Si bien, eh, co- como hemos visto a lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido violentados sus derechos, restringidos, limitados. Por lo tanto, tiene que surgir un marco normativo que defienda, que promueva, que respete los derechos humanos de este grupo de población. Para ello, bueno, vamos a enmarcarnos únicamente aquí en 4 documentos que van a ser los fundamentales. En primerísimo lugar está nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a tener a nivel internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 2 leyes. Una a nivel federal, que la ley a nivel nacional, que es la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, y a nivel local, la ley para la
la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que dicho sea de paso, esta ley es la que da origen al instituto. Bien, vamos a darle a la siguiente. Hablemos brevemente de la convención. Este tratado internacional es el primero en su tipo, el primero del siglo XXI. El primero, ¿por qué? Porque este instrumento en materia de derechos humanos para personas con discapacidad, de entrada hay que decir que tiene un toque mexicano, porque fue Gilberto Rincón Gallardo el primero que lleva a cabo el que promueve este instrumento en la sede de Naciones Unidas. Fue muy importante, se estaba llevando a cabo una conferencia en Durban, Sudáfrica, en el 2001, en el cual Gilberto Rincón Gallardo lleva esta propuesta y fue aceptada de manera unánime por los más de 80 países que estaban ahí. Fue, fue de gran trascendencia porque a través de la historia ya había habido tres intentos por diversos países, por Italia, por Suecia, por Irlanda, y no se había aceptado. No se había aceptado porque decían que ya estaban cubiertos los derechos de las personas con discapacidad y que además esto iba a ser muy costoso. Gilberto Rincón Gallardo estratégicamente hace una propuesta muy importante, ¿no? En el último momento dice, ok, de acuerdo, no vamos a construir una convención, pero vamos a hacer propuestas para la elaboración de este instrumento normativo en materia de derechos humanos para personas con discapacidad. Y esa fue la clave. Todos los países de forma unánime votaron a favor. Inician los trabajos en el 2001 de este instrumento normativo, fueron 5 años de arduo trabajo en donde todos los países que aceptaron justamente, que firmaron este tratado, pues sumaron con sus borradores, personas, algo muy importante, que también justo esta convención se construye, ¿no? Por las personas con discapacidad, algo inédito, algo que no se había visto a lo largo de la historia, que las sedes de las Naciones Unidas estuvieran personas con todo tipo de discapacidad, ¿no? Era un lugar en el cual no estaba contemplado, no estaba concebido para que personas con discapacidad estuvieran ahí. Entonces, fue en verdad un gran reto también, porque no había adecuaciones, no había accesibilidad, los entornos no eran accesibles, se hablaban 7 idiomas, entonces fue en verdad toda una odisea. Fue muy importante que ya en el 2006 justamente ves la luz por fin en la sede de las Naciones Unidas este instrumento. México lo firma el 30 de septiembre de 2007 y es ratificado, ¿no? Y entra en vigor justo el 3 de mayo del 2008. Ya cumplimos en mayo justo 15 años de la entrada en vigor de este instrumento normativo tan importante. Este instrumento está conformado por 50 artículos, un protocolo facultativo y no crea nuevos derechos, sino simplemente se va a enfocar en cuáles son las necesidades específicas por tipo de discapacidad, justamente para que las personas podamos gozar plena y efectivamente de todos y cada uno de estos derechos. Le vamos a dar a la siguiente, por favor. ¿Ahí cuál es? Bueno, si muchos no se han percatado, soy persona con discapacidad visual, soy ciego adquirido, por eso el apoyo de mi compañera Andrea y solicito que me indique cuál es el encabezado de la diapositiva. ¿En cuál estamos, Andrea? El artículo 8, toma de conciencia. Ok, justo dentro de este articulado, el artículo 8 es fundamental, la toma de conciencia. La convención va a ver la toma de conciencia como un proceso de 3 pasos. Paso número 1, justamente luchar contra prejuicios. No, perdón. El paso número 1 es justamente eh, pa- eh, que toda la sociedad y también las familias de las personas con discapacidad respeten, respeten justamente la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Este es el paso número 1 en la toma de conciencia, es decir, vernos sobre todo y ante todo como personas, antes que nada. Ujú. El paso número 2 en la toma de conciencia. Este es fundamental. Justamente es el paso número 2 es luchar contra prejuicios, estereotipos, prácticas nocivas que giran justo en torno a este grupo de la población. ¿Por qué es tan importante?
¿Por qué? Porque los prejuicios y los estereotipos son los motores justamente de la discriminación. Un prejuicio, como bien todos sabemos, son preconcepciones, ¿no? Una idea preconcebida hacia un grupo, ¿no? Hacia una persona. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una preconcepción hacia las personas con discapacidad, dijo, pues es que son personas que no son aptas, pues si no ven, si no pueden caminar, si no hablan, ¿no? Y existe justamente hacia este grupo de población una serie de estigmas. Los estigmas, pues es un conjunto justamente de prejuicios, ¿no? En torno a este grupo de la población, pues son personas que no son capaces, ¿no? Incluso pueden ser violentas, son flojas, ¿no? Únicamente son aptas para solicitar apoyos de beneficencia, ¿no? Esas becas para que puedan sobrevivir. Justamente todo este conjunto, ¿no? De estigmas crea un grupo estigmatizado. ¿Y qué es lo que pasa? Al crear un grupo estigmatizado, pues podemos tener hacia él una situación de control, una situación de dominio, una distinción. Es justamente, ¿no? Esto, si nos damos cuenta, estos son los motores de la discriminación. Tenemos un grupo estigmatizado, el cual podemos nosotros controlar, porque son personas que no son iguales a nosotros. Lamentablemente, estos prejuicios, ¿no? No es de que de repente, ¿no? Hoy amanezcamos con ese prejuicio, hoy voy a discriminar, ¿no? A este grupo de población. No, lamentablemente los prejuicios son, son transgeneracionales, ¿no? Pasan de una generación a otra. No sabemos desde hace cuánto, ¿no? Desde hace cuánto era justamente esta visión hacia las personas con discapacidad. Y lo fuimos viendo en estos paradigmas. Éramos eliminadas de la sociedad, en algunas culturas incluso hasta se nos exterminaba, ¿no? Éramos justamente únicamente sujetos de caridad, éramos excluidos y segregados completamente. ¿Desde hace cuánto existe eso? Desde hace muchísimo. Es algo intergeneracional, que pasa de generación en generación. No sabemos desde hace cuánto eran esos tratos, ¿no? De diferenciación hacia estos grupos y lamentablemente se dan en todos los ámbitos. Seguimos reproduciendo hasta en la actualidad en todos los entornos, ¿no? En el área familiar, en las escuelas, en los clubes deportivos, en el barrio, en las iglesias. Vamos viendo que justamente se replican estas formas de trato hacia este grupo de población. Entonces, es algo, podemos de repente ir ganando camino en algunos espacios, por ejemplo, en los ambientes laborales, en donde ya hay una mayor apertura hacia personas con discapacidad. Hemos ido ganando espacio, hemos ido demostrando que también somos capaces de poder llevar a cabo cualquier función, ¿no? Cualquier tarea, cualquier actividad. Se gana en algunos espacios, pero a veces, ¿no? En algunos otros todavía falta muchísimo más trabajo. Justamente un área importante en la normativa todavía, ¿no? En la normativa, en las leyes. Entonces, es tan importante la labor que ustedes desempeñan de sus áreas, justamente para ir propiciando estos verdaderos cambios que garanticen este cambio, porque la discriminación es algo cultural, es algo que tiene que ser contrarrestada y que tiene que ser atacada justamente con aspectos culturales, ¿no? Como esta charla que estamos llevando a cabo con ustedes. Va modificando, cambiando la perspectiva de este grupo de la población. Entonces, ese es el segundo paso más importante en la toma de conciencia y uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque son aspectos culturales. Y el paso número 3 en la toma de conciencia es valorar las aportaciones que las personas con discapacidad hacemos dentro de la sociedad, porque también pertenecemos y somos parte de esta sociedad. Le vamos a dar a la siguiente, por favor. Perspectiva de género, ¿verdad? Sí. Justo. Aquí todos los países que firmaron y ratificaron esta convención, justo veían que las mujeres sufren una doble o triple vulneración a sus derechos, por ser mujeres, por si tienen discapacidad, más aún si son indígenas, si son pobres, que lamentablemente, como ustedes saben, a veces
¿no? Los males vienen acompañados, dos más o tres cosas. Entonces son grupos muy vulnerados en los cuales se tienen que generar todos los mecanismos que estén al alcance de los estados para garantizar el pleno derecho de las mujeres, de las niñas, con discapacidad. Justamente dentro de esta convención es importante mencionar que es transversal la perspectiva de género a lo largo de todo el articulado, de este preámbulo. Incluso hay un artículo, el artículo 6, que es específicamente dirigido hacia mujeres con discapacidad, conociendo precisamente todas estas formas de vulneración, ¿no? De formas de discriminación, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En todos los ámbitos de las mujeres, es por ello que se tiene que crear justamente, romper contra estos estereotipos. Aparece justamente lo mismo que hablamos hace rato de los prejuicios estereotipos hacia este grupo de población, ¿no? Es justamente lo mismo. Son grupos estigmatizados, ¿no? Que por lo tanto puede haber un dominio sobre de ellos, ¿no? O una discriminación, precisamente porque son grupos, este es un grupo de los cuales ha ganado más en el ámbito de los derechos humanos. Hemos ido trascendiendo con ustedes justamente la lucha incansable para conseguir esta igualdad, igualdad entre el hombre y la mujer, después la equidad de género, después hablamos ya de esta cuestión de cuotas, hasta llegar justamente, ¿no? A esta cuestión del 50-50. Es muy importante el logro que ha hecho la mujer a través de la historia para ir modificando y cambiando justamente estas situaciones. Entonces, en el artículo 6, precisamente por ello, ¿no? A pesar de que tenemos una convención justamente para evitar la discriminación en contra de la mujer, aquí la convención aún no eh, tiene muy visibilizado, ¿no? Justamente esta vulneración que tienen las mujeres y las niñas con discapacidad. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí, simplemente, vamos, pues con esta intervención a ver, ¿qué entienden ustedes por discapacidad? Aquí sí, a ver si nos apoya Yolanda, para si alguien de los estados quiere darnos su opinión de qué es la discapacidad para ustedes, o cómo entienden la discapacidad. Aquí alguien que quiera abrir su micrófono o escribirlo en el chat y yo puedo dar lectura a la pregunta que nos hace el maestro Pablo. Un segundo. Híjole, me estoy volando algo, me estaba volando algo. Hay que darle justamente, bueno, estos momentitos. Me faltó agregar algo más para cerrar el marco normativo. Perdón, ¿eh? Es que a veces por los tiempos me iba volando. Nada más hay que mencionar otros dos aspectos más que son fundamentales. Y después ya pasamos justamente a esto de qué entienden por discapacidad. Dentro del marco normativo, por favor, mi querida Andrea, llamémosla la siguiente, vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hubo dos reformas trascendentales, una que fue en el 2001, en donde se agrega una cláusula antidiscriminatoria, aquí fue fundamental, ¿no? Y una reforma más, el 10 de junio del 2011, ¿no? Hay una reforma igual, muy importante, ¿no? Para el Estado, muy trascendental para el Estado mexicano, porque nos va a decir justamente, ¿no? Que ahora todos los de las se modifica en el artículo número 1 que antes se hablaba, ¿no? En el capítulo 1 de nuestra Constitución, hablábamos justamente de garantías y se decía que los primeros 29 capítulos eran las garantías individuales, ¿no? Decíamos, a ver, aquí el gobierno te otorga a ti, ¿no? Mexicano, mexicana, tus garantías para que vivas plenamente, ¿no? En una vida digna, toda una digna, en igualdad de condiciones. Con esta modificación al artículo número 1, nos va a decir que el Estado mexicano
no te otorga a ti tus garantías, sino que nos reconoce nuestros derechos, nos reconoce nuestros derechos. Y bien, estos 29 29 artículos de este capítulo 1, más que garantías son derechos. Las garantías van a ser todos los mecanismos que tiene el Estado mexicano para garantizarnos justamente el goce pleno, ¿no? Y de todos estos derechos. Entonces, esto es lo primero que cambió con esta modificación al artículo número 1 en el 2011. Y aparte, toma nuevos cauces interpretativos. Nos va a decir que todos los derechos son universales, interdependientes, indivisibles y tienen un grado de progresividad. Y además nos va a decir que todos los tratados que México haya firmado y ratificado, como es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues van a tener un rango van a ser, es un instrumento vinculante, es decir, tienen un rango de obligatoriedad, de conocimiento y de aplicación para todos los mexicanos y mexicanas. Y también, además, tiene algo que se llama el principio pro persona. Es decir, aquí ya no se van a agotar los derechos que están plasmados en nuestra Constitución, sino que también el juez o la autoridad puede hacer uso, ¿no?, de los derechos que están plasmados en los tratados internacionales, es decir, se amplía nuestro catálogo de derechos. Y el juez o la autoridad tiene que elegir el derecho que más proteja a la persona, sin importar si se trata de un artículo de la Constitución o si bien si se trata de un artículo, no, de alguno de los instrumentos normativos en materia de derechos humanos. Esto es muy importante, algo que trajo también esta reforma al artículo número 1, ¿no?, esta reforma del 2011. Y ya para cerrar marco normativo que les había mencionado, simplemente la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad y la Ley para la Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad buscan aterrizar justamente estos, todo este articulado en estos dos instrumentos, tanto lo que marca la Convención como lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien, pues ya para finalizar mi intervención, vamos a ver ahora sí qué entienden por discapacidad. Justo vamos a concluir para darle paso a mi director, al querido maestro Aldo Muñoz. ¿Qué entienden por Maestro discapacidad? Pablo, hay algunos comentarios en el chat a los Ujú, cuales puedo dar lectura. Dicen, hay varios tipos de discapacidad. correcto. Otro comentario, la discapacidad es una condición que dificulta ciertas actividades debido a limitaciones o entiendo por discapacidad a una condición que dificulta ciertas actividades debido a alguna o algunas limitaciones. Otro compañero opina que la falta de una funcionalidad en el cuerpo o la mente. Otro comentario, limitación o barrera que evita la participación plena y efectiva. Otra persona, considero que la discapacidad es una desventaja física o mental del ser humano que los hace una persona especial en su desempeño de vida. Son los comentarios que hay hasta el momento en el chat, maestro Pablo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Sí, hay que mencionar que hay 6 tipos de discapacidad. Son 6 tipos de discapacidad, ¿no? La convención habla de 4 grupos: personas con discapacidad física o motriz, discapacidad intelectual, discapacidad mental o psicosocial, y nos habla de otro grupo, en donde es la discapacidad sensorial, en donde se incluyen a personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Pero para términos prácticos hay que decir que hay que tener en cuenta que son 6 tipos de discapacidad. Estos 5 que les acabo de hacer mención: discapacidad física o motriz, discapacidad intelectual, discapacidad mental o psicosocial, discapacidad auditiva, discapacidad visual y una sexta que puede surgir de la combinación de 2 o más tipos de discapacidad y se le llama discapacidad múltiple.
Esos son los 6 tipos de discapacidad que vamos a estar manejando. Vamos a decir, en el año 2001, justamente surge una clasificación, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Y nos va a decir que la discapacidad, ojo, no solo involucra un aspecto que está en la persona y que tiene que ver con su funcionamiento, y que en este funcionamiento puede haber algunas situaciones como alguna deficiencia, ¿no? En alguna estructura o función corporal, o lo que ustedes dijeron, o limitaciones en la capacidad funcional para llevar a cabo actividades de la vida diaria, como ver, cómo escuchar, cómo desplazarte, cómo caminar, o bien también restricciones en la participación, ya en situaciones muy, muy específicas. Eh, pero, ojo, nos va a decir, nos va a decir la CIF, ¿no? Nos dice la CIF. Esto tiene que ver con el funcionamiento, pero hay que tomar en cuenta otros dos aspectos, ¿no? Factores contextuales. Estos factores pueden ser justamente, ¿no? Factores contextuales como el entorno o bien factores personales, ¿no? Factores personales como algo tan cotidiano como el tiempo que le lleva una persona con discapacidad visual, ¿no? Alistarse para salir al trabajo, ¿no? Y enfrentarse con todas estas barreras, ¿no? Que nos encontramos cotidianamente. Bueno, con esta misma lógica, ¿no? En el año 2001 que comienza la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención nos va a decir que justo, ¿no? La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta justamente de la interacción entre personas con alguna deficiencia. La convención habla de deficiencias. A nosotros nos gusta decir una condición de vida. Lo que pasa es que este término de deficiencia, cuando se hizo la elaboración de este instrumento normativo, hablaba de impedimentos en el inglés, y cuando pasa la traducción al español, pues le ponen deficiencia. Es algo que nosotros pues no nos gusta justamente por el término, por la connotación negativa que puede tener. Entonces nosotros hablamos de condiciones de vida. Entonces, la discapacidad es un constructo, es algo que va cambiando, que va evolucionando. Es un concepto que evoluciona y nos vamos dando cuenta justamente también desde la manera en cómo los hemos tratado. Menos válidos, inválidos, lisiados, ahora somos personas, con o sin discapacidad. Entonces, es un concepto sí que evoluciona, que resulta de la condición de vida de una persona, ya vimos de qué tipo, física, intelectual, mental o sensorial, pero que al interactuar con las barreras, la convención nos habla de barreras, ¿no? Barreras tanto físicas, ¿no? Y barreras culturales que impiden nuestra plena participación en igualdad de condiciones con los demás dentro de la sociedad. Es ahí donde me aparece la discapacidad, cuando yo me enfrento a esas barreras. Es decir, yo tengo una condición de vida, ¿no? Una condición de vida que sí está marcada por una forma distinta de hacer las cosas, pero que eso distinto no tiene por qué tacharse como algo negativo o como algo que sale de los parámetros humanos, porque finalmente yo sigo siendo persona, desplazándome con mis piernas o apoyándome de un bastón, de una andadera, de una silla, ¿no? O desplazándome mediante una silla de ruedas. El objetivo es el mismo, me desplazo, sí, pero cuando mi desplazamiento se ve limitado, restringido por toda esta ciudad, ¿no? Justamente es ahí donde sí me aparece el tema nuevamente de la discapacidad. Entonces hay que decir que esto, lo que yo vivo es una condición de vida, que si yo no me enfrento a barreras, vamos a ir evolucionando en este término y va a llegar un momento en que solamente seamos personas, como cualquiera de nosotros, como ustedes, como ustedes, como ustedes. Pues bien, pues licenciada Yolanda, hasta aquí dejaría mi intervención para darle paso a nuestro querido maestro Aldo. Entonces, no sé si sea continuo o quieran
hacemos eh, para hacer la transición, damos 5 minutos como ustedes gusten. Le Gracias, Pablo. agradezco, Yo creo al que buenos contrario, días. Buenos querido días, maestro, Pablo. Yo buenos creo días. que nos seguimos, ¿no? Porque empezamos un poquito retrasado y ya que estamos todos, si no tienen alguna otra opinión, podemos darle continuidad. Como tú me digas, maestra Yolanda, este, ahora sí que Adelante, yo me maestro imagino. Aldo. Bien, Estamos aquí a pues la escucha de lo que nos preparó. un poco, quisiera yo tener un diálogo respecto a todo esto que es muy importante, que ya lo hizo a manera de un marco conceptual como piso el maestro Pablo, quien es mi colaborador y que hablando de inclusión laboral, pues es parte de lo que nosotros tenemos que hacer día a día, ¿no? Yo voy a dividir mi tiempo que me queda en diferentes momentos. Uno, un poco voy a empezar a reflexionar sobre los temas y la importancia de lo que ya ha hablado un poco el maestro Pablo. Después voy a hablar de la importancia de la inclusión vista desde el enfoque de la inclusión laboral. Después vamos a ir aterrizando qué se está realizando, porque a veces si no nos quedamos solo en el marco teórico conceptual, ¿qué estamos haciendo desde el instituto para incluir a las personas? ¿Cómo lo hemos venido trabajando desde la visión de empresa socialmente responsable? Y después, ¿con qué derechos, con qué otros derechos? Un poco Pablo ya lo anunciaba, ¿con qué derechos se intersecta el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud y otros más que encuentran ciertos obstáculos de los que ya un poco ha introducido el maestro Pablo. Y creo que un tema obligado es cuál es el papel de las instituciones, de nosotros que trabajamos desde el quehacer público para incluir a las personas con discapacidad. Terminaría yo con la parte de accesibilidad, que es la parte que un poco ya se ha hablado. Y si el tiempo nos da, pues ahí intercambiaríamos algunas impresiones con las y los participantes. En este marco, pues sin más preámbulo, yo empezaría reflexionando sobre cuatro primeros puntos. Primero, como ya bien se dijo, las personas con discapacidad tienen que conocer y reconocer los derechos que otorga la Constitución, están enmarcados por los derechos humanos y por los tratados internacionales. En específico, hay que recordar que tenemos dos instrumentos marco. El instrumento principal tiene que ver con que hace 12 años se hizo la reforma principal a la Constitución Política de los Estados Unidos. Esto significó un cambio de paradigma, principalmente de transitar de garantías individuales, no me voy a meter tanto en ese rollo, garantías individuales hacia derechos, el reconocimiento de los derechos humanos. Y previamente, 15 años antes, Pablo lo mencionaba, se ratificó en el Senado, precisamente donde están ustedes, el primer instrumento internacional más importante que regula los temas de las personas con discapacidad. Estamos hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual nuestro país ratificó hace 15 años y está comprometido a cumplir. Y entonces es muy importante que como marco conceptual, un poco lo que dijo Pablo es, no perdamos de vista que hay un cosmos jurídico que tenemos que cumplir y que nos marca una obligación. Lo que hagamos en el tema de derechos no es una concesión, no es una concesión hacia las personas con discapacidad, es una obligación que está contemplada dentro de la Constitución y dentro de la Convención. Segundo punto a analizar. Es muy importante que cuando existe un marco constitucional y un marco convencional, los estados parte que nos comprometimos a suscribirlo, estamos obligados a trabajar en el diseño, implementación, evaluación de políticas públicas. Que políticas públicas puede significar muchas cosas, pero las políticas públicas son realizadas por autoridades, son acciones, son herramientas metodológicas, son ciclos
de gobierno que tienen que tener un enfoque de inclusión. Me detengo ahí un poco. Es un país, una ciudad, un senado, un instituto de personas con discapacidad, una casa, una zona habitacional, un transporte que no fueron concebidos, que no fueron pensados con una visión de inclusión. En este sentido, todos esos obstáculos de los que hablaba Pablo, pues tienen que ver con lo que estoy hablando, porque nunca habíamos puesto a pensar que este conjunto de obstáculos de los que habla Pablo no solo tienen que ver con la parte arquitectónica, física, tienen que ver con el lenguaje, tiene que ver con la lengua, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con las tecnologías. Es decir, tenemos que diseñar políticas públicas divididas en todos los procesos que ustedes tal vez ya conocen, desde el diseño, la implementación, la evaluación, como un ciclo. Pero también tenemos que tener un enfoque de accesibilidad que tiene que ver con lo físico, con lo arquitectónico, con la lengua, que tiene que ver con la parte del lenguaje, que tiene que ver con las tecnologías y el uso de las mismas. En este sentido, no hay que perder de vista, como segunda reflexión, la importancia que tienen las políticas públicas como una herramienta bajo el enfoque de inclusión y bajo el enfoque de los derechos humanos. Las personas con discapacidad tienen que encontrar todo un conjunto de medidas legislativas, administrativas, programáticas, presupuestales, que les permitan participar y exigir sus derechos. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces en el tema del discurso, las autoridades somos muy dados a decir, es que sí hacemos que participen las personas con discapacidad. Es que sí incluyo en mi plantilla laboral a personas con discapacidad. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos en este tema? Pues sencillamente es que ni participan, ni inciden en la toma de decisiones, no participan en los procesos de implementación y tampoco las dejamos evaluar. ¿Y qué pasa en el plano laboral? ¿Realmente estamos incluyendo a las personas con discapacidad? La verdad es que no. Muchas empresas en el diseño de política pública lo que enfrentan es que no, si bien es cierto, ofrecen espacios para que las personas con discapacidad participen, no realizan ajustes razonables, no los toman en cuenta para las cuestiones de promoción, no realizan los procesos de accesibilidad adecuado y no dejan que desarrollen todos sus derechos. Entonces, estamos en el plano del discurso en donde las políticas públicas no han sido complementadas para que realmente podamos hablar de inclusión de personas con discapacidad. Reflexión número 3. Es muy importante que nosotros en todos los ámbitos, más allá de del plano conceptual, de definir los tipos de discapacidad y de conocerlos, es que reconozcamos un término que para mí es muy importante cuando voy a platicar en los espacios a servidoras y servidoras públicas, que reconozcamos un concepto que se llama espacio público. ¿Por qué es tan importante reconocer el espacio público? El espacio público, imaginen lo que quieran, transporte público, salud pública, educación pública, todo lo que se les ocurra ponerle como apellido público. El espacio público, cuando estamos hablando de personas con discapacidad, es el lugar donde se visibilizan, se protegen, se garantizan, se defienden y se exigen todos los derechos de todas las personas con discapacidad. El espacio público es aquel en el que es necesario que transitemos hacia nuevas formas, porque ahí se ejercen muchos derechos. Maestro Aldo, ¿qué derechos? ¿Por qué nos habla del espacio público cuando vamos a hablar de inclusión laboral? Porque ese espacio público, la transformación, la aplicación de políticas, de acciones, y bájemelo un poco más, rampas, accesos, asientos accesibles, juegos accesibles, todo lo que estoy hablando permite que muchas personas con discapacidad tengan derecho a la movilidad, al libre tránsito, ¿por qué no? A la libre manifestación, a la autonomía, a la comunicación,
al acceso a la información, a la prestación de un servicio. Por eso es muy importante que dentro de estos temas de los que estamos hablando, yo siempre les digo, pero también hablemos de qué hay más allá de conocer tipos de discapacidad. Bueno, aquí tenemos otro tema que quienes estén interesados pueden también tomarlo como un eje de reflexión. La importancia del espacio público para el ejercicio de los derechos o de todos los derechos o del encuentro de varios derechos o entre otros derechos de las personas con discapacidad, movilidad, tránsito, autonomía, comunicación. Reflexión número 4. La accesibilidad. Accesibilidad, bueno, sí pasa la persona por esa puerta. Sí entra en el metro, aunque lo tengan que ayudar a bajar en su silla. Sí participa porque hay una tablilla braille. Sí, tenemos libros de braille, aunque lleguen a medio año, pero llegan los libros en sitio. No es una concesión, es un derecho que tendríamos que pensar el concepto de accesibilidad como una dimensión más amplia del aspecto físico-arquitectónico, porque cuando nosotros vamos a dar una plática en alguna institución pública, sí somos accesibles, tenemos una rampa, es lo primero que nos dicen. Y entonces, pues hay que pensar la accesibilidad, como les platicaba en el primer plano de reflexión, la accesibilidad tiene que ver con otros elementos. Quitémonos la venda de que nada más es la accesibilidad física arquitectónica, que muchas dependencias lo hacen y lo hacen muy bien, participando, poniendo elevadores, otro tipo de elementos, pero no solo hay que pensar en la accesibilidad de tipo física, porque la accesibilidad es el punto de partida de otros derechos. ¿Qué otros? Por ejemplo, el tema de promover la lengua de señas mexicana. ¿Para quién? Ya lo dijo bien Pablo, para personas con discapacidad auditiva. Bueno, y en el plano escolar, ¿por qué vamos a llegar a un plano de inclusión laboral cuando todavía no hemos pasado el primero que tiene que ver con la inclusión educativa? ¿Por qué? Porque hacen falta la visualización de textos accesibles, porque no conocemos y no promovemos el sistema de lectoescritura braille, porque no conocemos la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia, los sistemas auditivos, sonoros, alternativos, y todo esto en su conjunto o en una de sus partes promueven la discriminación, excluyen a ciertos sectores, discriminan de alguna forma en diferentes formas. Así es como empezamos un poco la reflexión. ¿Por qué es tan importante? Y empezaba yo hablando del marco. ¿Por qué es importante que todas y todos los servidores públicos en días como el 25, como cualquier día que ustedes gusten hablar, tenemos que hablar de derechos humanos? Porque están ligados a todos los derechos. Están presentes los derechos humanos en todas las culturas, en todas las relaciones humanas, tienen que estar presentes en todas las latitudes, tienen que estar presentes en todos los instrumentos jurídicos, porque además, hay que decirlo, no es el caso, pero porque nos llevaría una conferencia mayúscula, hay instrumentos jurídicos internacionales, nacionales, locales, que se interconectan en la defensa de estos tantos derechos. Y lo que quiero poner como una base, ligando un poco a lo que hablaba el maestro Pablo, pues precisamente a nosotros como servidoras y servidores públicos nos toca trabajar en la atención de grupos de diferente índole, en diferente condición, porque estamos hablando de mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, personas migrantes, personas en situación de calle, que convergen en los mismos derechos cuando se trata de mujer migrante, mujer indígena, mujer con discapacidad, mujer que elabora en cualquiera de nuestras instituciones, y entonces tenemos que ampliar un poco más la diversión. Estamos hablando de condiciones de vida dentro de una sociedad diversa, plural, informada y a veces no, a veces discriminada, que no tuvo las oportunidades de educación, de inclusión laboral, de movilidad,
que para llegar a su lugar de empleo recorre largas distancias y que los transportes no son accesibles. Entonces, hablar de accesibilidad es hablar desde el momento en que la persona con discapacidad sale a su casa y empieza a hacer las interconexiones de transporte público hasta llegar al entorno laboral, que incluye no solo el entorno arquitectónico, sino el entorno exterior, y que dentro de ese inmueble también tiene otro tipo de barreras, como son las barreras culturales, actitudinales. Entonces, es muy importante, por eso estoy hablando de marcos generales, porque hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de políticas públicas, de un marco normativo que lo regula, pero también de una sociedad que incluye, reconoce a las personas con discapacidad y que participa con estas personas a que ejerzan todos sus derechos. Y entre ellos, ¿por qué no decirlo? Los derechos políticos, ¿no? Porque tenemos un error. Participa la persona con discapacidad, sí ejerce su derecho de participación política porque va y ejerce un voto. No, señoras y señores, no es suficiente hablar de un voto para ejercer un derecho. Tenemos que hablar de participa en comités vecinales, participa en asambleas, es escuchada, participa en los asuntos públicos, es decir, las dimensiones o lo que trato un poco de dejar en la reflexión, porque no vamos a dar soluciones definitivas, sino sembrar un poco, en continuación lo de Pablo, sembrar la reflexión de cuántas dimensiones tendríamos que pensar para pensar la discapacidad. A ver, maestro, ¿y qué pasa en las instituciones? ¿Qué pasa con las estrategias? Bueno, también tiene que ver mucho cuál es el papel de las autoridades en el plano de atención a derechos de personas con discapacidad. Las políticas públicas, que son las que realizan las autoridades, requieren de algo que es fundamental para que no sea utopía. Política pública que no tiene una asignación de presupuesto es un bonito deseo. Entonces, las instituciones tienen que buscar recursos suficientes para que las personas no solo participen, sino para hacer los ajustes razonables. Sabemos que en un tiempo de austeridad es muy complejo que podamos hablar de, vamos a cambiar todo el metro, las 12 líneas o no sé cuántas líneas son, con recursos. No, no es suficiente. Si no podemos hacer eso, tenemos que empezar a hacer ajustes razonables para que las personas puedan incluir su derecho al transporte. Oiga, pero también programas, sí, también, pero no es lo único. Programas sociales es una parte, pero las personas también tienen que buscar otras alternativas de inclusión laboral, y no solo en gobierno, también habría que ver qué están haciendo las empresas socialmente responsables. Bajemos todo este bagaje teórico del que estoy hablando, ¿hacia dónde se tiene que dirigir todo esto? Creo que el país, las instituciones, las autoridades y los que tenemos de alguna forma un tema de ejercicio público, tenemos que pensar en la construcción de una agenda pública que incluya la implementación, el diseño, la evaluación de acciones enfocadas hacia el tema de personas con discapacidad, pero para que ejerzan todos sus derechos tenemos que trabajar en múltiples dimensiones. Ahora bien, me regreso un poco al tema del plano también del espacio público. ¿Por qué es importante o por qué el maestro Aldo Muñoz también nos tocó el tema del espacio público? Porque el espacio público tiene que ver con lo social, también tiene que ver con lo comunitario. Y ahí es donde se intersectan muchos de los derechos, donde se ejercen muchas de las libertades y donde realmente se pueden ejercer los derechos. En ese espacio público, en la comunidad, en la sociedad, en la familia, es donde se delibera, en donde se discute, en donde se puede iniciar cumpliendo y exigiendo estos derechos. No basta solo el reconocimiento del problema público, no basta hablar sobre tipos de discapacidad, no basta decir yo he contratado el 3% de personas con discapacidad cuando realmente queremos saber si las personas que ingresan a un espacio laboral
pueden ejercer otro tipo de derechos, realmente son tomados dentro de la parte de la inclusión laboral, realmente existen condiciones dentro del interior laboral para que pueda desarrollar todas sus capacidades, realmente es tomado para los procesos, los puestos de mando, es decir, realmente ejerce sus derechos y libertades, participa en la toma de decisiones de una empresa según su posición. Existe para una persona con discapacidad auditiva los procesos de comunicación. Existió dentro de ese proceso de capacitación un intérprete de lengua de señas que le explicó cuál era, hablando un poco para situarlos desde el enfoque público, la misión, la visión, la razón de ser, lo que se esperaba de esta persona. Su entrevista contó con estos formatos de comunicación. Realmente si era una persona con discapacidad psicosocial, se habló de cuáles eran los ajustes razonables dentro de una jornada laboral extensa. Es decir, a veces hablar de inclusión yo podría llegar y decir, es que la estadística de INEGI dice que haya un aumento en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Pues sí y no. Entonces, por eso es que es tan importante que antes de decir cosas definitivas, nosotros siempre hacemos un margen de reflexión. Profe, Aldo Muñoz, ¿y qué más necesitaría pensarse para empezar a hablar sobre inclusión laboral? Pues que se vea la discapacidad como un tema multidimensional en donde participan un conjunto de disciplinas que pueden aportar. Realmente yo pensaba que nada más el derecho, yo pensaba que nada más la administración pública. No, hay otras materias que han sido poco exploradas en la discapacidad, por ejemplo, para entender los diferentes lenguajes, para entender las señaléticas, para entender toda la señalización de los sistemas, pues ahí entra la semiótica, la comunicación. ¿Qué estamos haciendo para encontrar los vehículos de comunicación para el ejercicio de derechos? ¿Sí se está escuchando por ahí? Sí, perfecto. Sí, lo escuchamos muy bien. Sí. Algún eh, yo ya no los veía, no sé qué pasó con que yo ya no los veía, pero parece ser que todo va bien. Sí, ya no los veía, pero ya regresé. Muy bien, entonces, queridos alumnos y alumnas, pues es muy importante que empecemos a reflexionar, porque nosotros podíamos haber llegado y decirle un poco qué tipos de discapacidad hay, cómo los hacemos, pero a mí me gustaría que en esta primera parte que voy concluyendo, que nos quedáramos con que el tema de la discapacidad, como bien lo dijo Pablo, es un tema que evoluciona, que va juntando diferentes elementos y que tenemos que pensarlo desde diferentes dimensiones. Y por eso es tan importante cuando nosotros hablamos del tema laboral, pensar en si realmente se están cumpliendo lo que marcaba la reforma de 2011, si realmente estamos cumpliendo lo que marca la Convención sobre los Derechos, y en este sentido poder proyectar si realmente se cumplen estos derechos. Pasemos al plano del empleo, del tema de inclusión laboral. ¿Cuántas personas, alguien sabe ahí en el Senado, viven en condición de discapacidad y trabajan en sus espacios? A un aproximado, digo, nos podemos ahí al cálculo, ¿no? Pues Sí, seguramente después de la plática pondremos más atención y veremos que de repente existe la convergencia de muchas personas que viven con una discapacidad, que adquirieron una discapacidad después de la pandemia, que por la edad tienen limitaciones ya para el tema de movilidad, y seguramente vamos a requerir transformar las instalaciones del Senado en un futuro.
¿Qué se debe de realizar en el tema de la inclusión laboral? Sin duda, creo que es muy importante que empecemos a trabajar en nuevos formatos de inclusión. Nosotros desde el tema de inclusión laboral como política empezamos a acercarnos a las empresas que tenían algunos puestos en general. Lo que hicimos fue, primero, darles una plática similar a la que ustedes están teniendo, que es la de toma de conciencia, que conocieran qué tipos de discapacidad hay, qué obstáculos presentan las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los elementos, Marta Rosas? En el Senado solo he visto a 2 personas con alguna limitación. Sí, sí, seguramente, y seguramente habrá algunas más, y principalmente las que nos visitan después que van a algún evento, y no nos damos cuenta de las cosas que hacen falta hasta que realmente se ocupan. Y si no, véanlo en el hogar, cuando empezamos a buscar algo y no lo encontramos es porque ya no lo hay. Así sucede con el tema de la inclusión. Nosotros no nos damos cuenta que necesitamos un elevador hasta que nos lastimamos el pie y tenemos que subir un número X de escaleras. Nosotros no nos damos cuenta que hace falta algo hasta que realmente una persona, un colaborador o colaboradora y tiene esta necesidad y entonces se vuelve una necesidad. Pero hay que pensar estas dimensiones para que no tengamos que llegaron 5 personas con discapacidad. Es que viene un grupo de personas con discapacidad porque hay un foro en el que se va a hablar de personas con discapacidad. ¿En qué creen? Vamos a hablar del tema de discapacidad, pero no somos accesibles, no tenemos los elementos, el personal de primer contacto, que serían los de vigilancia, pues no conocen la lengua de señas, no tenemos personas para dirigir una persona con una discapacidad visual y entonces empezamos a generar este problema a partir de eso. Me regreso al tema que estábamos hablando sobre el tema de cómo se trabaja en el instituto la inclusión laboral. Llegamos a una Maestro empresa, Aldo, si me sí, permite una pequeña interrupción, solamente para compartirle que en esta conferencia tenemos personas de la Cámara de Diputados, de distintos congresos estatales, de distintas instituciones de la Ciudad de México y de la Administración Pública Federal, porque quizá la pregunta la podemos abrir un poco hacia esos otros espacios, no necesariamente en el Senado, ¿verdad? Gracias. bien, pues sí, es una generalidad, Yolanda, como bien lo apunta. Y me preguntará al maestro, pero ¿por qué está problematizando un poco esta parte de más? Imaginémonos que es una dependencia, Yolanda, que está en el centro histórico, que no podemos hacer adaptaciones, que no podemos hacer modificaciones, que es un tema protegido. Para los compañeros y compañeras que están aquí al lado en San Lázaro, comentarles, nosotros nos pusimos en contacto con su área de recursos materiales y hicimos un estudio de factibilidad de cuáles eran los elementos que se requerían para hacer la cámara accesible. Habrán notado quienes están en el inmueble de San Lázaro que ya tienen una guía podotáctil, que capacitamos ya algo así como el 20% de personas de primer contacto en uso de lengua de señas, que realizamos junto con la sociedad civil, que es la parte final de la que voy a hablar del papel de las organizaciones, quienes fueron a hacer ese estudio, Ana, Amada, Alejandra, fueron organizaciones de la sociedad civil, fueron personas con discapacidad quienes nos acompañaron a hacer el primer diagnóstico. Y entonces con las personas con discapacidad fue que hicimos los primeros levantamientos. Desde la entrada y les preguntábamos qué se requiere para que puedan ustedes ejercer sus derechos. Y hicimos todo el recorrido por toda la Cámara. Sí encontramos algunos lugares que ustedes conocen mejor que yo. En el interior de San Lázaro no se pueden modificar, no se pueden tocar. Es más, no se puede ni siquiera clavar
un clavo porque están protegidos. Eso mismo pasa con los inmuebles en el centro histórico, en las zonas arqueológicas, en los que están protegidos por el INBA, los que están protegidos por el INAH. No podemos hacer modificaciones porque la ley lo prohíbe, pero sí podemos hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, si teníamos inicialmente la oficina de atención ciudadana en un tercer piso, bueno, entonces modificamos, hacemos el ajuste y llevamos esta modificación para que la oficina de primer contacto esté en planta baja. Y bueno, básicamente toca a todas las instituciones públicas, privadas, hacer estas modificaciones. Regresemos al tema de inclusión laboral. El Instituto de las Personas con Discapacidad, Areli, Cuesta Veracruz, en el Congreso del Estado, llevamos a cabo una iniciativa para la colocación de braille. Sí, sí, es muy importante que iniciemos. Todo esto requiere recursos. Como en Veracruz, aquí en la Ciudad de México, siempre es muy difícil priorizar sobre las necesidades. ¿Qué nos urge más? ¿Las placas de braille o el tema de computadoras? Siempre es difícil y además lo entiendo para la gente encargada de recursos materiales. ¿Qué priorizamos? Como ustedes ahorita lo dicen, 4 personas con discapacidad y tenemos un déficit de otro tipo de necesidades. Pues sí, pero hay que empezar, como bien lo comentas, con algo. Hay que empezar qué sí se puede hacer, qué sí podemos trabajar desde nuestra competencia, que no sea tan oneroso. Sabemos que cuánto nos llevaría a ser totalmente accesible a la Cámara, cuánto nos llevaría la persona que participó del legislativo de Veracruz, o pues sería mucho dinero, pero sí hay que empezar a trabajar. Regreso otra vez al tema del empleo temporal. Llegamos con las empresas, les formamos un tema de toma de conciencia, hicimos diagnósticos de sus inmuebles para ver cuáles eran sus necesidades, hablamos con las personas de reclutamiento, de selección, para que nosotros hiciéramos una política de acompañamiento. Es decir, no bastaba con que me diga Walmart, PepsiCo, Nestlé, Cometra, tengo 15 lugares para personas con discapacidad. No basta. Tuvimos que hacer todo un proceso de formación con los reclutadores, con los compañeros de trabajo, conocer si no había riesgos de ningún tipo para los tipos de discapacidad. Son diferentes las condiciones si van a trabajar en oficinas, así van a trabajar en un almacén, si van a apilar productos, si van a transportar productos. Es decir, tratar de trabajar en estos temas. Por ejemplo, ahorita que están poniendo el caso para ver si se hacen los ajustes, si hay una persona que quiere laborar, que vive en condición de talla baja, pues tenemos que trabajar precisamente con personas para hacer los ajustes. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues desde el tema del rollo en el baño, no puede estar a una altura determinada, tenemos que tener ciertas condiciones en general. Que las personas con talla baja pues también presentan otro tipo de condiciones y necesidades en general. Y entonces empezamos a trabajar con cada una de las empresas. Voy a poner un ejemplo para no cansarlos en esta plática. No es una limitación, es una condición de vida, Marta, y como todos, ¿no? Yo utilizo lentes, ellos seguramente van a requerir una ventanilla en el banco con los ajustes razonables. Seguramente va a haber personas que pueden practicar un deporte de alto rendimiento, pero seguramente va a haber, Marta, alguna persona de talla baja que le va a costar dificultad subir un escalón alto, ¿no? Como los escalones que ustedes ven, Marta, en los espacios, museos, galerías que tienen otra condición, porque el inmueble fue pensado para otra cosa y no para cultura. Entonces, como todos tienen diferentes condiciones. Iba yo a poner el ejemplo de Cometra. Cometra, empezamos a trabajar con ellos. Cometra, para quienes no están familiarizados con ellos, Cometra son los que se dedican a contar, repartir billetes, dinero en general. Y entonces se dieron cuenta en unos exámenes que hicieron de reclutamiento que las personas con discapacidad auditiva tenían mucha facilidad
para contar billetes. Es más, ellos ahora tienen los récords de conteo de billetes. Se prepararon todo un proceso para que personas con discapacidad auditiva, exclusivamente ellos, pudieran desarrollar esta actividad y lo han hecho muy bien. Nos contratan, ahorita ya hay un programa a un poco más a largo plazo para que las personas con discapacidad auditiva puedan ingresar a hacer esta actividad. Y como tal, no quiero estigmatizar a las personas con discapacidad auditiva, solo cuentan billetes, no, estoy poniendo un ejemplo de que podemos buscar cuáles son las alternativas donde las personas, al igual que nosotros, viven diferentes condiciones y quizá Ana es muy buena para la contabilidad, quizás Aurora es muy buena para las adquisiciones, quizás Arturo Méndez es muy bueno para impartir cursos y talleres y Alejandra pues es muy buena para el derecho. Entonces, al igual las personas con discapacidad, habrá que buscar cuál es la condición de vida que puede desarrollar de mejor forma. Entonces empezamos a trabajar con esas empresas en general. Sí, buscan y al igual que nosotros desarrollan diferentes capacidades y pueden adquirir esta parte. Pero para llegar antes del tema hacia la inclusión laboral, perdemos muchas veces de vista a Andrea Ardeli, perdemos la parte de dónde encuentran los primeros. Adelante, quien está levantando la mano, gusto en saludarte. Gracias, maestro Aldo. Es que justo leía los comentarios sobre que, pues, dónde se encuentran las personas con discapacidad. Y justo esa era una pregunta que nos hacíamos desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. Hace 2 años nos dimos a la tarea de realizar un censo. Fue un poco complicado porque justo incluso el mismo personal no se identifica con alguna discapacidad, ¿no? Aunque los vemos, el tema, somos contamos con una plantilla laboral, pues ya de personas adultas mayores. Entonces, eso también nos habla de que a lo mejor no es una discapacidad permanente, sino con el paso del tiempo se va adquiriendo. Y justo el tema de los ajustes razonables, pues nos va a ayudar a que todo el personal, pues podamos gozar de todas las condiciones laborables como lo más, pues justo, que nos podamos desarrollar plenamente. Revisamos todo el tema de la señalética, ya logramos que se empiece a incorporar en distintos pues lugares del Senado, contamos con rampas, incluso hicimos una revisión del uso de silla de ruedas, cómo era con estos ajustes que se lograron. Incluso ahora estamos viendo el tema del plan de ajustes razonables y accesibilidad, y eso nos ha llevado a tener la revisión de los micrositios para justo garantizar esta accesibilidad pues no solamente en los espacios, sino también de la manera en que difundimos la información. Entonces, pues estamos como buscando que si bien ahorita no vemos dónde están todas las personas con discapacidad, que se cuente con las condiciones para justo lograr que más personas se incorporen como parte de la plantilla laboral. Por ejemplo, una de las cosas que hemos estado realizando es la revisión del catálogo de puestos y de los perfiles, justo para ver dónde están, dónde hay una oportunidad, ¿no? Para que esté lo más adaptado posible y que personas con algún tipo de discapacidad pues se puedan estar incorporando al Senado. Y creo que el tema del curso de lengua de señas que ahorita ustedes nos están apoyando, pues justo nos facilita a que todo el personal esté más sensible y también ya preparadas y preparados para que si llega alguna persona con discapacidad, pues podamos atenderlos. O más bien esa es como nuestra intención. Gracias, maestro. Gracias, Rosalinda. Primero me da mucho gusto saludarte nuevamente y que realmente haya servido el tema de las pláticas que hemos hecho, porque es eso, ¿no? Son nuevos aprendizajes para que podamos intercambiar aquí como Marta, que ha sido muy participativa, pues un poco la reflexión. No necesitamos usarlo. Luego uno va a las empresas y lo primero que dicen es eso, es que no hay ninguna persona que viva en condición de discapacidad, es que no necesitamos, deberíamos de pensar que en un futuro cualquiera de nosotros pudiera necesitar esa rampa, ese elevador, esa guía táctil, la salud pues ahora ya es más extensiva y las condiciones en las que llegamos a la última etapa, pues requieren otro tipo de ajustes para todas las personas
porque si hablamos de igualdad, tendríamos que pensar en esa igualdad desde el libre desplazamiento, la movilidad. Y sí, en efecto, una parte es tomar conciencia en todas las dependencias que nos están hoy acompañando para que pensemos cómo queremos vivir ese tema de la accesibilidad, cómo podemos garantizar los derechos de las personas con discapacidad desde una visión inclusiva. Y en ese sentido, pues creo que la tarea es el trabajo interinstitucional. No solo eso, Rosalinda, tendríamos que pensar en algún futuro en hacer una revisión del inmueble, que también si lo planeamos el otro año podríamos pensar en visitar el Senado y hacer algunas recomendaciones arquitectónicas para que algún recinto sea accesible. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros anteriormente pensamos en hacer, y después ya retomo lo de hacia donde quería ir, que era la inclusión educativa, y si no me vuelven al lugar de origen. Nosotros pensamos en hacer unas jornadas que se llaman Noches de Museos Incluyentes, Ángel. Queríamos pensar en que un primer obstáculo que veían las personas con discapacidad es que no podían visitar museos, no podían entrar a esos museos. ¿Por qué? Porque la mayoría son edificios coloniales o son edificios que pertenecían a alguna tabacalera o alguno era la casa de un virrey, o, es decir, edificios que difícilmente íbamos a poder adaptar. Y entonces empezamos a generar un tema de abrir puertas. Y abrir puertas no solo tiene que ver con un tema de accesibilidad. Abrir puertas empezamos a trabajar con los de primer contacto, con la gente de seguridad, que además ustedes, todos los que trabajan en sus dependencias públicas, saben que es una población flotante, que es que por lo regular se está cambiando porque son prestadores de servicios policiales de una empresa. Y entonces capacitamos a unos y luego me los rotan y hay otros. Pero bueno, quería yo llegar al punto que para abrir la puerta de un museo empezamos a implementar qué características tiene que tener un museo para que todos puedan ejercer el derecho a la cultura. Voy a poner un ejemplo que es el MUNAL. El MUNAL ya tenía un elevador, pero no tenía personal que conociera la lengua de señas y no tenía intérpretes de lengua de señas cuando hicieran una visita y no tenían placas en braille para que alguien con discapacidad visual empezara a conocer estas tablillas en braille. Y de repente tenía por ahí abandonadas algunas figuras que eran de yeso y que podían tocar personas en una sala sensorial con algunos guantes de látex. Entonces empezamos a crecer, empezamos a buscar cuáles eran las alternativas. Muchas personas en su vida, principalmente de discapacidad auditiva, motriz, nunca habían entrado a un museo. Hubo personas, la experiencia hubo personas que era la primera vez que encontraban un Velázquez, y cuando la guía de personas que nos están explicando de qué trata el cuadro, quién fue Velázquez, le preguntó a las personas con discapacidad auditiva, ellos qué veían. Fue impresionante la descripción que nos dieron, ¿eh? O sea, la verdad es que esa parte que un poco dice Rosalinda, ¿qué vamos a empezar a hacer para que cambiemos este mundo? Para que las personas en ese lugar, es que yo no voy al Senado porque no hay rampas, o yo no voy a la Cámara de Diputados porque no hay guía podotáctil, o no voy a la dependencia tal a hacer un trámite de pasaporte porque pues resulta ser que no pasa mi silla de ruedas. Entonces, ¿cómo poder empezar a cambiar esa parte de concepción a partir de generar esos ajustes de los que un poco intercambiaba Marta, para que todas las personas quepan, perdón mi expresión de quepan, para que todas las personas transiten? ¿Qué tenemos que hacer para que a todos nos atiendan? Imaginen en un lugar común, cuando nosotros llegamos a un hospital con una muleta o con algo y no hay quien nos reciba, no hay una silla de ruedas en la entrada para que yo me evite la subidera de escalones. Piénsenlo con una cuestión estándar y todo lo que tenemos que enfrentar. Y entonces hasta ahí es cuando nosotros empezamos a pensar la discapacidad con toda esta serie de dimensiones que yo pensé. Le decía yo a Yolanda y a
y a Andrea, que fueron quienes un poco me decían, decía, es que yo no quiero hablar hoy de lo mismo, quiero hablar de las diferentes dimensiones para pensar la discapacidad. No quiero llegar y decirles qué dice la ley, la Constitución de la Ciudad de México, cuáles son mis atribuciones y cuáles son las de ustedes. No, yo quería hacer un diálogo en un día naranja como hoy, para que reflexionáramos un poco más a la discapacidad desde otras dimensiones. Me regreso a donde me desvié un poco. Antes de la inclusión laboral, debe de haber condiciones para la inclusión educativa. ¿Cómo puedo competir por un puesto, por un cargo, si no encontré o vi limitados mis derechos desde mi primera educación? Hace tiempo era difícil pensar en una escuela que tuviera bebederos altura media para las personas con talla baja, Marta, para las personas con silla de ruedas. ¿Cuándo había una rampa para ingresar al salón? Si me tocaba el tercero B y yo era usuario de silla de ruedas o de muleta canadiense o lo que quieran pensar, imagínense los obstáculos que tenía yo que sortear cuando no había una visión de inclusión y el maestro decía, pues es que llegaste tarde, oigas, pero el tránsito que te tuve que llegar para la escuela y luego todo lo que tuve que pasar. Estoy hablando y sí que seguramente ustedes están pensando en los obstáculos en una ciudad, pero quienes somos del interior de la República, pensemos en mi amado San Cristóbal de las Casas, o pensemos en su amado ciudad de Zacatecas, o en Guanajuato, y todavía pensemos en algo más, las zonas rurales, el transporte que me tiene que llevar al tema de educación. Y después hablaba yo en mi primera participación, yo soy una persona con discapacidad visual y mis libros los necesito en braille, pero ¿qué creen? Mi libro de texto gratuito llegó 3 meses después que llegaron los libros gratuitos de todas las demás personas. Y pensemos cuando el profesor, que es el maestro Aldo Muñoz, dice, a ver, Andrea, Brenda y Axel, abran su libro en la página 35, cuando el braille pues no obedece a las mismas, y los que ya empezaron de hecho la invitación sería para que quienes estén interesados en aprender braille lo pueden hacer en el instituto de forma gratuita pues ayudar a una parte. Hace unos días, y para ir cerrando esta parte de la discapacidad visual, me invitaron a presentar una ponencia sobre el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado que firmamos como Estado parte, donde el Estado mexicano, junto con los impresores y con toda esta cuestión de la industria de libros, se comprometió a que ciertos libros, y hablo solo ciertos libros, iban a ser accesibles a formatos accesibles, ¿no? Para que las personas con discapacidad visual pudieran tener. Y una persona usuaria, la profesora Conchita, que es una persona ciega, decía, imagínense lo que yo tuve que pasar, ella ya cuenta con una maestría, pero me decía, imagínense lo que tuve yo que pasar para poder leer ciertos libros. Primero les pedía yo a mis compañeros que me leyeran. Y después, cuando yo ya empecé a tener formatos, pues trataba yo de leer a los clásicos y de repente, pues mis familiares y mis amigos se dormían, porque pues imagínate leer el poema de la Ilíada, la Odisea, y si de repente les tocaban, le decía yo a la maestra Conchita, y si de repente este chiste quizá algunos lo van a recordar, si te toca leer el sepan cuántos, los que leímos el sepan cuántos, que era doble columna y con una letra minúscula, pues imagínate cuál accesibilidad. Y a lo que quiero llegar es esa parte. Imagínense en el tema educativo, las personas con discapacidad, todos los obstáculos que tienen que enfrentar. No van a ser las mismas lecturas, no van a ser las mismas páginas, no encontramos quien pueda realizar los ajustes razonables. Actualmente ya hay algunas bibliotecas que están realizando esta parte de los materiales accesibles. Por ejemplo, la Suprema Corte, no sé si haya compañeros, ya tienen digitalizados algunos materiales. La Biblioteca México ya tiene digitalizados algunos materiales. La Biblioteca Central y la Biblioteca Nacional
por parte del UNAM y algunos otros más ya empezaron con estos procesos. Actualmente, con lo que la pandemia nos dejó, pues ya conocemos que también no solo el braille, podemos trabajar materiales en PDF accesibles con ciertas pautas y pues ya tenemos un avance. Entonces vamos a unir las dos reflexiones que estaba yo realizando. ¿Cómo poder hablar de inclusión laboral si no hemos transitado en la primera etapa de la inclusión educativa? Para que las personas con discapacidad puedan acceder a mejores puestos, a mejores salarios, a a mejoras competitivas, pues tienen que pasar por esta parte de qué estamos haciendo con la inclusión educativa, qué estamos haciendo desde la familia, desde la sociedad, para apoyar y hacer los ajustes a las personas que quieren seguirse preparando para competir en el mercado laboral. Si las personas en general, cuando vamos a pedir un puesto, todos los obstáculos que se representan, imagínenselo ahora con el tema de la discapacidad, ujú, sí, exactamente, estamos hablando de derechos, Erendira, pero también estamos hablando de si no podemos ejercer el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la inclusión laboral, imagínate qué pensar con los derechos políticos, ¿no? Entonces, estamos hablando de planos y dimensiones totalmente diferentes. Vamos aterrizando con los dos últimas reflexiones a las que quiero llevar. Es, sí, maestro, ya nos hizo toda una radiografía, un diagnóstico y fue muy interesante conocer todo lo que nos falta en el camino por trabajar, y perdóname la expresión, por rodar o caminar hacia la inclusión. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que un papel muy importante lo tienen las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones no podríamos transitar hacia los nuevos conceptos y paradigmas de la inclusión laboral sin el trabajo que han realizado las organizaciones de la sociedad civil. Hay organizaciones que tienen 40, 30 años trabajando en el tema de inclusión. Ellos han sido los pioneros, quienes impulsaron el Tratado de Marrakech, quienes pelearon y pusieron una inconformidad de la Suprema, quienes fueron a dar una queja a la Comisión de Derechos Humanos, quienes diariamente hablan al instituto para decirnos que están siendo violados sus derechos. La sociedad civil juega un papel importante porque ellos son quienes tienen la experiencia y el conocimiento, porque nosotros como funcionarios, como servidoras y servidores públicas, llegará un momento en que el maestro Aldo seguramente ya no va a estar en el instituto y aunque traía la visión, la invitación para que cambiáramos el mundo, pues seguramente llegará alguien y no sabemos si tenga el conocimiento para seguir impulsando. Y seguramente ustedes en su trabajo también llegaremos y de repente Ángel ya es un experto en interpretación de lengua de señas, seguramente Denise conoce ya algo de braille y puede hacer materiales para hacer ¿cómo se llama? Este folleto, un tríptico en sistema braille. Sí, seguramente, pero son esfuerzos aislados. Por eso es tan importante que las autoridades con las organizaciones de la sociedad civil trabajen en estos procesos de inclusión educativa, laboral y exigencia de otros derechos de los que ya un poco hablamos. Y parte importante sería que vayamos aterrizando en los procesos de accesibilidad. Decía en un principio, dejemos de ver la accesibilidad como rampas y elevadores, transitemos hacia la accesibilidad de modos, formas, lenguajes que pueden ayudarnos a hacer más accesible un mundo que no fue construido para tal, y como autoridades, quienes estén en la función pública, trabajemos en políticas públicas en beneficio de la inclusión, en beneficio de los derechos humanos y que tengan una visión de tipo transversal. Me quiero referir un poco a esa parte donde a veces nos quedamos cortos como servidores. Ya cumplimos. Ah, bueno, es que me pidieron por transparencia que les entregue un formato y ya fui con el instituto y ellos como sí tienen la máquina de braille, pues ya me ayudaron. Pero no, habrá que exigirle a nuestras autoridades que compren una máquina sistema braille, que haya gente que la pueda utilizar para que brindemos ese servicio y que la gente se acerque a saber qué hace el Senado. Parece sencillo, pero una cápsula
para ver qué hace el Senado, qué hace el Palacio Legislativo de Veracruz, para ver qué hace el INBA, qué hace en lengua de señas. No nos cuesta nada, no nos cuesta grandes referentes económicos y lo podemos hacer. De tal forma, para ir aterrizando el tema en los minutos que me quedan, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el tratado más importante que tenemos que conocer, que tenemos que estudiar, porque ahí entran artículo 5, la igualdad y la no discriminación. Artículo 9, la accesibilidad en todos los componentes que ya les dije. El artículo 12, el reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad. El 13, que es el acceso a la justicia. Y no nos metimos en el tema de justicia, pero obstáculos en el tema de justicia cuando una persona vive en otro tipo de condición. Daría para todo un diplomado, ¿no? 24 de educación, que un poco ya abordamos. El de salud, que las servidoras y servidores públicos no son del sector salud. Si fueran del sector salud, pues hubiéramos hablado un poco de un glosario de términos. ¿Qué pasa si una persona se accidenta en una carretera y es alérgica a cierto medicamento, y es una persona con discapacidad auditiva y no se puede comunicar con los paramédicos? Si tiene algún clavo, si tiene alguna cuestión de cualquier tipo, ¿cómo podemos intervenir en esa parte? Artículo 27, que un poco hablamos de esto, de cómo se trabaja el tema de trabajo y empleo. Artículo 28, que es la protección social. Y el 29, muy importante, que es de participación política. Es decir, creo que el mensaje que se queda es: tenemos que trabajar en un lenguaje incluyente, en elementos de accesibilidad, en saber que hay otra forma de comunicación que es importante porque es el vehículo para salvarle la vida a una persona con discapacidad auditiva, que puede ser un elemento importante para realizar un trámite o simplemente darle una atención para dónde dirige. Y si no consideran que esto es importante, quienes hayan viajado a otro país donde se habla otro idioma, pues pregunten cuando quieren llegar a un lugar, y esa barrera del lenguaje para no poderse comunicar. Termino, más allá de la problemática, creo que tenemos que visibilizar, no excluir, no discriminar, trabajar desde la familia, desde la sociedad, desde las instituciones, para que trabajemos juntos por el tema de la accesibilidad. Reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como los principales luchadores que han impulsado los principales instrumentos jurídicos y que luchan diariamente por el tema de la no discriminación. Eh, Como política pública, pues que las personas con discapacidad participen en todos los procesos, desde el diseño, la implementación, que tengan incidencia dentro de la evaluación y que ellos sean los principales promotores no solo de sus derechos, sino del reconocimiento, que no desde un escritorio digan dónde van las placas, dónde va un mapa áptico, dónde debemos poner una guía táctil, a qué altura se tiene que poner un elemento de accesibilidad en el elevador. ¿Qué pasa cuando no existen estos elementos? ¿Dónde tenemos que realizar los ajustes razonables? Pero que esos ajustes a la primera persona que se los tenemos que preguntar es a la persona con discapacidad, no a Aldo Muñoz, que se siente experto, o a Pablo Elisea, que conoce muy bien sobre su discapacidad. Entonces, yo creo que para finalizar en el minuto que me queda, tenemos que trabajar juntos, autoridades, sociedad civil, familia, comunidad, en el tema de inclusión, reconocer que son elementos transversales, multidimensionales, intersectoriales, interinstitucionales, y que tenemos que responder desde un enfoque de derechos a todos los tipos de discapacidad que tenemos. Que estos tipos de discapacidad tienen un tema de interseccionalidad y que se van agudizando, o no se van agudizando, se van volviendo más complejos cuando tenemos que reconocer diferentes identidades, diferentes condiciones de vida y diferentes necesidades, diferentes desigualdades, y no desde las posturas de una ciudad. También hay personas con discapacidad que viven a muchos kilómetros de donde se brindan servicios, en comunidades muy remotas, que no tienen muchas personas esta forma de interpretar la discapacidad, y que promueven, por ejemplo, que solo sea
un programa social y con eso quedan resueltos muchos derechos. Eso no es cierto. Terminaría con una frase final y que me gustaría que se quedaran. Cuando un derecho humano no se cumple con el principio de universalidad, entonces no es un derecho, es un privilegio y con eso terminaría. Si hubiera para los minutos finales algún comentario, alguna inquietud, me gustaría más una reflexión, pues yo la agradecería y con eso terminamos el tiempo que se le ha destinado para esta charla, ¿no? Esta reflexión que hemos tenido y espero que haya cumplido con su finalidad, que haya despertado muchas inquietudes, pero principalmente que nos motive a seguir construyendo un mundo diferente al que encontramos. Muchas gracias, Yolanda, Rosalinda, a todas las autoridades que hicieron posible la invitación para que yo compartiera estas reflexiones, a las y los asistentes por su tiempo. Sé que estamos en horario de trabajo, a mí también me ha tocado y de repente nos llama el jefe, la jefa y en todo quieren. Me dieron primero el permiso para venir al curso y después todo se le ocurre cuando estoy tomando el curso. También lo reconozco porque me ha tocado y pues adelante. Pues muchas gracias a todos. Rosalinda, adelante con los formatos, hay que llenarlos, por favor, no se les vaya a olvidar, no se vayan a salir sin complementarlo. Y pues sí veo algunas caras de inquietud, pero espero que sea de inquietud positiva para que sigamos modificando un mundo inclusivo, donde se respeten los derechos y como dije, donde todos y todas quepamos. Gracias, Pablo, como siempre, por tu valiosa participación, por dejarlos eh, la base teórico-conceptual. Y bueno, pues no sé si quieres despedirte con algo de tus alumnos y alumnas, mi querido Pablo. Con muchísimo gusto, maestro. Siempre es un placer para mí compartir justamente estos temas y simplemente unirme justo a esa reflexión de dejar sembrados en ustedes justo esa semilla para que investiguen más, para que exploren más, para que conozcan más acerca de cómo involucrarse, ¿no? Y ver todo este mundo de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Pues no sé si alguien quisiera decir algo en voz. En el chat están agradeciendo muchísimo la conferencia, las reflexiones del maestro Pablo y del maestro Aldo. Nosotras, desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, estamos muy agradecidas con su participación y pedimos haga extensivo el agradecimiento a su titular, a la directora general, que permite que estén ustedes con nosotras y con nosotros este día en el marco de la conferencia Día Naranja. Quiero compartirles que estuvieron conectadas personal de los congresos de Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, de igual forma de la Secretaría de Bienestar e Inclusión, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, del Hospital General del Valle del Mezquital, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, de la Cámara de Diputados de distintas áreas e igualmente personal de la Cámara de Senadores, como por ejemplo la Dirección General de Recursos Humanos, la Subdirección de Profesionalización y Evaluación, del área de contabilidad, de la UTIG, de la Unidad de Relaciones Laborales y Servicios, de la Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa. Sabemos que son muchas las áreas interesadas en este tema, lo han solicitado porque en esas áreas, en esos espacios, estamos transitando por la gran dificultad, cómo hacer para incluir en espacios laborales a personas con discapacidad. Efectivamente, va más allá de solo los ajustes en el mobiliario, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidas por su participación y sus reflexiones.
Muchas No gracias. Y sé bueno, si un alguien quiere comercial. abrir el micrófono para decir algo. Sí, perdón, maestro. Sí, pues el último comercial, están invitados a los talleres de lengua de señas mexicana, están invitados a los talleres de sistema de lectoescritura braille y vamos a tener uno muy importante en los próximos días, maestra Yolanda. Son espacios restringidos, pero por haber sido mis alumnos, les daríamos 3 lugares a través tuyo. Es sobre capacidad jurídica. Yo te mandaría la información para que quienes estén interesados. Es muy importante en el quehacer público gubernamental que hablemos sobre la capacidad de las personas, capacidad jurídica de las personas con discapacidad, porque todavía hay muchos vacíos legales, principalmente para los impartidores de justicia, para los de justicia cívica o hasta para cuando nos demandan o nos requieren un servicio, hasta dónde es nuestra competencia. Es muy interesante porque hay mucho desconocimiento aún entre los especialistas. Todavía las fronteras son muy ambiguas y va a ser, porque además tenemos ponentes de primer nivel. Entonces serían 3 lugares para ustedes, maestra Yolanda, serían a través tuyo, si no tienes ningún inconveniente para no abrir el espacio, que sean 3 espacios, ya sea para la institución que representas o alguno es presencial, perdón, es presencial, es en la Ciudad de México, pero si tenemos alguno virtual lo compartiremos. Es más, mi compromiso sería, si estoy hablando de ajustes razonables, hacer un próximo evento de este tipo vía y línea para que puedan participar quienes no están aquí en la ciudad. Muchas gracias y saludo a todos, justiprecio sus felicitaciones. Les mando un abrazo, yo y mi amigo y compañero de aula hace tiempo, Pablo Elisea. Deseamos un buen inicio de semana y una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por estar.